Buenas tardes, mi nombre es Luis Schwartz, yo soy médico oncólogo en Lima, Perú. Eh, Les agradezco por compartir este tiempo para discutir sobre el perfilamiento molecular en cáncer de pulmón y a la CORT por la oportunidad de poder estar con todos ustedes. Primero vamos a ver la visión sobre lo que es diagnóstico en cáncer de pulmón. La visión tradicional es la separación histológica de los tipos de cáncer de pulmón en adenocarcinoma, escamoso o de células grandes. Hacia finales de los 80 se identifica KRAS como el primer driver oncogénico, una mutación que le confiere mayor agresividad al cáncer de pulmón. Y en el 2004 encontramos que no solamente estas alteraciones genéticas confieren un tipo de comportamiento específico, sino también tienen un valor predictivo, es decir, pueden usarse como blancos terapéuticos. Actualmente tenemos esta clasificación molecular en la cual hay alteraciones genéticas como EGFR o ALK que tienen drogas que se han usado en primera generación, segunda generación y actualmente en tercera generación, ya que han habido mutaciones que han desarrollado resistencia a las drogas previas, ¿no? Y es un área en constante expansión. Y tenemos algunas mutaciones emergentes como RET, por ejemplo, MET o NTRK, que actualmente también tienen nuevas drogas como blancos terapéuticos. Esto nos permite pasar a la visión tradicional del cáncer de pulmón como una enfermedad que solamente puede tratarse con quimioterapia a una enfermedad que tiene múltiples opciones de tratamiento y en el cual el paciente puede cambiar de tratamiento a lo largo del tiempo, convirtiéndolo en una enfermedad crónica. Lo segundo es que junto con la evolución en el diagnóstico molecular de cáncer de pulmón, la cantidad de tejido necesario cada vez es mayor. Si antes no bastaba para hacer una hematoxilinosina y una inmunohistoquímica básica, actualmente necesitamos obtener tejido para realizar un panel de mutaciones genéticas que nos permite decir cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. También tenemos el concepto de biopsia líquida, en el cual las alteraciones genéticas no solamente las vamos a encontrar en el tumor, sino en la sangre periférica. Acá, por ejemplo, tenemos como en la sangre periférica se puede recoger el ADN que pertenece al tumor, tanto en el sitio primario como en el sitio de metástasis, y esto nos permite determinar qué tipo de tratamiento es el más adecuado para nuestro paciente con enfermedad avanzada. En este estudio, por ejemplo, de Oxnard, que evaluó de manera retrospectiva los pacientes con cáncer de pulmón que habían sido tratados inicialmente con erlotinib, un anti-EGFR, nota que esta mutación de resistencia T790M responde adecuadamente a osimertinib en los pacientes que presentan esta mutación en el tumor y los compara con los pacientes que obtienen también esta mutación en el plasma. Acá podemos ver que los pacientes que tienen una mutación positiva en el lecho tumoral, también se puede aislar esta mutación en sangre y viceversa. Hay pacientes que tienen la mutación en sangre y que en algunos casos inclusive esta mutación no se puede encontrar en el tumor. Sea en el tumor o sea en sangre, ambos pacientes van a responder de manera similar al osimertinib, lo cual nos está indicando de que encontrar esta mutación en sangre es un subrogado de que vamos a encontrar esta mutación en el tejido tumoral original. Sin embargo, esto no es perfecto. Yo puedo captar un 70% de las mutaciones y hay un 30% que va a ser un falso negativo, ¿no? Por lo cual actualmente es motivo de discusión si solo el tejido es suficiente o tendría que combinar tejido más biopsia líquida para lograr un perfilamiento molecular adecuado en los pacientes con cáncer de pulmón. Ahora, ¿por qué es importante hacer un perfilamiento genético, ¿no? Y en ese sentido, el doctor Barlesi evaluó
en 25 centros oncológicos alrededor de Francia cómo era la sobrevida en pacientes con una alteración genética versus los que no tenían y eran tratados con quimioterapia. Y vemos que los pacientes que tienen una alteración genética y son tratados con el medicamento adecuado viven más que los pacientes que no tienen una alteración genética, llegando inclusive a una sobrevida media por encima de los 20 meses. En general, el tener una mutación genética y ser tratado de manera adecuada ofrece una ventaja de 5 meses en sobrevida global respecto al paciente que no tiene una mutación y solo se le ofrece quimioterapia. Ahora, si sabemos que los pacientes deben tener un perfilamiento molecular, porque esto nos lleva a un tratamiento adecuado, encontramos una problemática, que no todos los pacientes son testeados de manera adecuada. Por ejemplo, en esta revisión que se hizo en ASCO 2019, vemos de que en Asia, por ejemplo, el testeo de EGFR es heterogéneo, mientras que en Japón llega a un 90%, vemos que en China llega a un 42 o 46%. Si vemos Oceanía, Europa y Estados Unidos, Canadá, en más del 60% se testea de manera adecuadamente las mutaciones GFR y Brasil, como representante de Sudamérica, solo se dio un 38%. Sin embargo, si vemos las entidades públicas o privadas, vemos que en las entidades privadas el perfilamiento molecular o el testeo de GFR llega a niveles comparados al primer mundo, mientras que en el sector público solamente se realiza un 24%. Entonces tenemos esta diferencia que refleja el estatus de testeo molecular de nuestros pacientes en Latinoamérica. Este es otro estudio que se hizo en Estados Unidos en unos 15 centros oncológicos ubicados en Maryland y New Jersey, donde vemos que entre 2003 y 2015 el testeo de GFR y ALK es mayor de 60% en pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Sin embargo, el testeo de ROS1, BRAF, MET, RET o mutaciones de ER2 está por debajo del 30%. Cuando ellos tratan de averiguar cuál es el problema o las causas, las más frecuentes son que los pacientes no reciben un tratamiento antineoplásico, son pacientes que están en mal status performance y por lo tanto no se les realiza una prueba, tejido insuficiente, una de las causas más frecuentes, o pacientes que han fallecido rápido o otras razones documentadas. Sin embargo, hay un 20% de los casos donde no se documenta por qué estos pacientes no han tenido un perfilamiento genético estando este indicado. Y reproduce los datos del Dr. Barlesi, en donde en general tener una mutación detectada y tratarla de manera adecuada significa una ventaja en sobrevida global. 31 meses de sobrevida media comparado a solo 12 meses en los pacientes que solo recibieron quimioterapia. Entonces, en definitiva, un perfilamiento genético adecuado nos lleva a un tratamiento más efectivo y menos tóxico que aumenta la sobrevida en los pacientes. Sin embargo, aún no son del todo conocidas las barreras o los impedimentos que tenemos para alcanzar un perfilamiento genético adecuado en nuestros pacientes. Y este año salió esta encuesta del IALS, donde trata de averiguar cuáles son las barreras alrededor del mundo que nos impiden tener una evaluación correcta de nuestros pacientes. Lo primero que debemos ver es que de las 30.000 encuestas enviadas a nivel mundial, se respondieron 2.532. Esto representó a médicos tratantes o personas relacionadas al rubro salud en 102 países. Vemos que Asia está representada como la mitad de la población, 19% Europa, 11% Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica y 7% resto del mundo. Dentro de los encuestados tenemos que es un 50-50 países desarrollados y vías de desarrollo.
Y dentro de los encuestados tenemos médicos oncólogos, neumólogos, cirujanos de tórax, patólogos y científicos que no tienen un contacto directo con el paciente, pero están encargados de realizar la parte técnica de las pruebas y la interpretación de las mismas, ¿no? Entonces tenemos a todos los involucrados en el proceso de diagnóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. Vemos que hay una representación casi del 50% academia y gobierno, 21% privado y 5% otro, ¿no? Hay que considerar que esto es de respuesta múltiple, ya que hay muchos profesionales de salud que trabajan en dos o más sitios al mismo tiempo. Dentro de las barreras más frecuentes en todo el proceso, desde que yo adquiero el tejido hasta que recibo el reporte, las 5 más identificadas son el costo, el acceso, la calidad o los estándares de calidad, el grado de conocimiento de los profesionales sobre las guías de manejo actuales y de perfilamiento, y el tiempo que se demora entre que yo envío el tejido a recibir el reporte. Como visión general, nuevamente vemos que AGFR-ALK de manera homogénea a nivel mundial se testea en más del 90% de los casos. Sin embargo, cuando vemos los otros marcadores como ROS1, BRAF, KRAS, MET, RED o MET, estos están testeados en menos del 50%, sobre todo en la región Latinoamérica, ¿no? Las causas de esta diferencia no se mencionan en la encuesta, es una de las debilidades de esta encuesta. No sabemos si es porque no está la droga disponible o por si no hay reembolso por el pagador. Sin embargo, lo real es que esto se testea menos. Lo otro que es interesante es de que en Latinoamérica hay una predominancia a pedir las pruebas de una en una. No se usan mucho los paneles múltiples, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos y Europa. Y el uso de la biopsia líquida también es significativamente menor comparado a Asia, Estados Unidos y Europa. Sobre la percepción si el paciente es testeado de manera adecuada o tiene un perfilamiento molecular adecuado, hay una diferencia. Si la pregunta es, ¿los pacientes son adecuadamente perfilados en su centro de salud o en su centro de labores? La mayoría responde que sí, de que en más del 50% de los casos hay un testeo adecuado, mientras que si se les pide la opinión con respecto a su país de origen, vemos que la mayoría responde de que los pacientes en menos de la mitad de los casos son testeados de manera adecuada. Esto tal vez tiene que ver porque en la mayoría de los encuestados son profesionales que están afiliados al IARS y tal vez su campo de expertise es cáncer de pulmón, y por ello se consideran que en su centro los pacientes son mejor perfilados con respecto al país. Sin embargo, esto es solamente una especulación. La barrera más frecuente, ya sea en los países en vías de desarrollo, en los desarrollados, es el costo. Cuando hablamos de costo, vemos que en la mayoría de los casos es el mismo paciente el que se encarga del pago de sus pruebas moleculares. En un 40% hay un soporte de parte del gobierno, 29% hay un apoyo por parte de la industria y el 16% hay un asumo del costo por parte de los seguros privados. Con respecto al acceso, nuevamente tenemos esta dualidad en América Latina, que si preguntamos cómo es el acceso en el centro en donde trabaja, vemos que la mayoría dice que el acceso es bueno en su centro laboral, pero con respecto al país, el acceso es pobre, ¿no? Vemos que la pregunta en el país, vemos que el acceso es inadecuado en el 74% de los encuestados, pero sin embargo si se habla en su misma clínica o en su centro de labores, vemos que el 75% menciona que en su centro laboral sí hay un acceso adecuado a las pruebas moleculares, ¿no? Y esto puede ser la división o esa heterogeneidad entre lo público y lo privado o entre los centros de excelencia
y los centros que atienden no solamente neoplasia, sino otro tipo de patologías, que es la realidad latinoamericana. Dentro del acceso, vemos que prácticamente hay tres sectores principales. Aquellos encuestados que mencionan que tienen la capacidad de realizar todas las pruebas en su centro, aquellos que mencionan que una parte la pueden hacer en su centro y hay ciertas pruebas que tienen que mandarlas fuera, y un 43% que menciona que tienen que hacer todo el perfilamiento molecular fuera de su institución. Sin embargo, la mayoría de encuestados menciona de que en el 90% de los casos no es necesario enviar las muestras fuera del país, se puede hacer todo adentro. Con respecto a los estándares de calidad, vemos que las tres entidades, que son CAP, IALS y el AMP, que es la Asociación de Patólogos Moleculares, son los entes rectores de mencionar cuáles son los estándares de calidad para un perfilamiento molecular adecuado, qué muestra es adecuada para el perfilamiento. Y vemos que cada vez se necesita menos material para poder hacer un perfilamiento adecuado. El estándar, según las guías de 2013, menciona que necesita un 20% de células neoplásicas viables para un perfilamiento molecular adecuado. Inclusive, en algunos sitios, las guías ASCO, por ejemplo, mencionan que del frotis celular también se puede realizar si se dispone de la tecnología adecuada. Y en el caso, por ejemplo, de genes de resistencia, como el T790M, donde muchas veces tengo que rebiopsiar el tumor para encontrar esta mutación de resistencia adquirida, necesito el 5% de células neoplásicas viables para poder hacer una técnica adecuada. A pesar de todas esas mejoras en la tecnología, cuando vemos las encuestas, de largo, la cantidad y la calidad de las células neoplásicas sigue siendo la limitación o la barrera técnica más importante para poder realizar un perfilamiento molecular adecuado. Y lo más preocupante es que casi la mitad de todos los encuestados mencionan de que no conocen de una política o estrategia adoptada por el gobierno para cambiar esta realidad. Con respecto al conocimiento de las guías de manejo, vemos que la Latinoamérica, con respecto al conocimiento, está a la par Europa, Estados Unidos. Asia es un caso que llama bastante la atención, ya que aparentemente su nivel de conocimiento de las guías es un poco menor que el resto del mundo. Sin embargo, acá también hay una heterogeneidad, ¿no? Lo que preocupa es que si alrededor de un 70% de los profesionales o de los encuestados menciona que conoce, hay un 33% que desconoce las actualizaciones de las guías, tanto del Colegio Americano de Patólogos, como del IALS, como del Colegio o la Asociación de Patólogos Moleculares, ¿no? Y por ejemplo, en el caso asiático llama mucho la atención de que en Japón, digamos, solo un 16% de los encuestados tiene una dificultad para interpretar una prueba molecular, mientras que en la República Popular China esto llega hasta un 64%. Es una diferencia muy marcada. Y sobre cómo siguen las guías, vemos que, por ejemplo, Japón suele seguir menos las guías de práctica con respecto a la República Popular China. Esto es un caso particular, ya que Japón tiene sus propias guías de manejo de 2010, las cuales actualiza. Ellos emplean lo que se llama la técnica GRADE, donde hacen revisión sistemática de la literatura, análisis, elaboración de preguntas pico y sometimiento a expertos a nivel nacional. Ellos han adaptado tanto las recomendaciones del CAP, del IAS y del AMP a la realidad nacional, ¿no? Y por ejemplo, en manejo de cáncer de pulmón avanzado, ellos tienen 3 escenarios claramente definidos. Paciente que tiene una mutación driver, tiene un manejo diferente. Paciente que tiene un PDL1 más del 50% y otros. Finalmente tenemos el tiempo de respuesta, el tiempo que demora desde que yo envío el tejido a analizar hasta que recibo el reporte. El estándar mundial aceptado es que está debajo de los 15 días
En la mayoría de regiones del mundo, este tiempo está entre los 6 a 10 días. Es ya de reconocimiento universal que un reporte más allá de los 15 días es inaceptable, ¿no? Y parece que esto, como barrera, es algo que es, digamos, la barrera menos importante o menos citada a nivel mundial. Entonces, para resumir, con respecto al nivel de satisfacción en cuanto al perfilamiento molecular a nivel mundial, vemos que la mayoría tiene un nivel de satisfacción a nivel del 60% más. Sin embargo, cuando hablamos de Latinoamérica, es una de las áreas más insatisfechas con respecto al perfilamiento molecular de sus pacientes. Con respecto a las barreras, Latinoamérica, las dos barreras principales son el costo y el acceso a las pruebas. Como conclusiones, costo definitivamente es la barrera número uno, es la barrera que es más citada a nivel mundial y es un área crítica, ¿no? Es un área que se tiene que trabajar para poder dar el tratamiento adecuado a estos pacientes. Probablemente la solución no sea única, va a haber una solución diferente de acuerdo a las regiones, pero se tiene que trabajar con respecto a la costo-efectividad porque esto impacta en la sobrevida de nuestros pacientes. La segunda conclusión es que estas guías, tanto del CAP, IAS y AMP, se actualizan a un paso acelerado. Cada día hay publicaciones nuevas sobre cómo se tienen que tratar los pacientes con mutación driver. Pero, por ejemplo, Japón es un paradigma sobre cómo ha adaptado estas guías a su realidad y tal vez la respuesta en muchas regiones del mundo es cómo adaptamos todas estas recomendaciones generales a nuestra realidad, ya que muchas veces podemos tener la prueba, pero no tenemos los medicamentos necesarios para tratar una mutación driver, ¿no? Entonces, tal vez la respuesta sea adaptar estas guías a las realidades regionales. Tercero es que la adopción de grupos multidisciplinarios puede cerrar la brecha tanto en estándares de calidad como en el conocimiento de las recomendaciones, ¿no? Cuando vemos el tratamiento, el perfilamiento molecular de cáncer del pulmón, están implicados el que toma la muestra, que muchas veces es un cirujano de tórax, está implicado el médico que solicita la prueba y que finalmente va a recibir el reporte para tomar una decisión terapéutica, y está implicado el biólogo que se trata de procesar las muestras y de hacer la interpretación para poder emitir el reporte final, ¿no? Entonces, todos estos actores deben sentarse para poder definir qué es necesario para mejorar los estándares de calidad, tanto en los reportes como en la adquisición de muestra y finalmente el tratamiento que se va a ofrecer al paciente. Lo ideal en estos tumor boards multidisciplinario es que tenga una reunión o discusión de casos por lo menos de una vez al mes de los pacientes nuevos o de los casos problema. Finalmente, el mensaje es que el perfilamiento molecular impacta directamente en la sobrevida de nuestros pacientes y es algo que es un estándar y que debe adoptarse en todos los casos. Muchas gracias por su atención. Que tenga muy buenas tardes.